¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Espero que bien. Hoy te voy a hablar de la revolución de la conciencia esmeralda. Y te voy a recordar un poco lo que hablábamos en los niveles de conciencia, desde la perspectiva de Ken Wilber. Acuérdate que hablábamos de que la conciencia va escalando niveles. Si no, te pongo el vídeo en comentarios para que puedas mirarlo o volver a mirarlo si aún no lo has visto, ¿no? Entonces vamos subiendo diferentes niveles. Dentro de los niveles podemos encontrar 3 grados. Primer grado con 6 niveles, segundo grado con 2 niveles y tercer grado con 3 o 4 niveles. En el tercer grado no he entrado porque yo no he llegado y por lo tanto difícilmente voy a poder contarte sobre algo sobre lo que no he experimentado aún. Ojalá algún día en esta vida lo pueda experimentar. Entonces, vamos a hablar del primer grado y del segundo grado. En el primer grado hay 6 niveles de los que ya te conté en el libro de niveles de conciencia. Y en el segundo grado, de entrada, podemos hablar de 2 niveles. Seguramente más adelante, a medida que la humanidad vaya accediendo a ellos, podremos hablar y dividirlos en más niveles. El primer nivel de segundo grado es el nivel que hemos llamado color esmeralda. Es el nivel integral o nivel holístico, ¿no? Le llaman nivel holístico y luego hablaríamos del turquesa, que estaría por arriba del esmeralda, que sería el nivel integral, donde la visión aún es más global. Entonces, ¿qué pasa con la conciencia de primer grado? La conciencia de primer grado, los diferentes niveles, que pueden representar diferentes ideas políticas o concepciones de la sociedad, están peleadas entre ellas. Entonces, la conciencia va creciendo, pero entre ellas hay una gran pelea. En la conciencia de segundo grado, la mirada se vuelve una mirada que integra las diferentes perspectivas del primer nivel. De modo que el acceso a la conciencia de segundo grado nos permitiría pacificar el mundo en el que estamos. Pacificar quiere decir eliminar ideas o miradas, no, porque todos nacemos egocéntricos. Entonces, en la sociedad siempre va a haber gente egocéntrica, gente etnocéntrica, es decir, que mira lo suyo y lo de su grupo social, y gente mundicéntrica, es decir, con capacidad para ponerse en el lugar de las diferentes personas. ¿Qué sucede y por lo tanto a qué me refiero cuando digo iniciar una revolución esmeralda en la que me gustaría que te unieses? Pues implica ayudar a la gente a ir subiendo niveles. Y por lo tanto necesitamos poder llegar cuanta más gente mejor al nivel esmeralda, que es el nivel que deja de pelear dogmáticamente para entender que cada persona está defendiendo desde una perspectiva, que es la perspectiva en la que vive en ese momento, y echarle una mano para poder ayudarle a subir un nivel si así le apetece. Pero como cuenta Wilber, hay gente que se va a quedar en el nivel en el que está y se va a pasar allí toda su vida. Y esas personas también forman parte de la sociedad y también tenemos que abrazarlas. Y también tenemos que ayudarles a poder integrarse sin condenarlas por lo que piensan. El nivel de conciencia integral, holístico o el nivel de conciencia esmeralda lo que hace es pacificar al tratar de tender puentes entre los diferentes niveles. ¿Qué pasa? Que también recibimos de todos lados, porque al final los diferentes niveles del primer grado tampoco quieren de entrada tender puentes, pero si llegamos al 10% de la población, cuenta Wilber, habrá un salto importante, porque necesitamos que cuanta más gente se dé cuenta de que desde la discusión, desde la confrontación, desde la exclusión, no llegamos a ninguna parte y necesitamos poder integrar. Por ejemplo, una integración interesante es el Congreso de los Diputados o el Parlament de Cataluña. ¿En qué sentido? Allí se representan los diferentes niveles de conciencia de cada partido. Si lo que estamos haciendo es vivir la política como que quien gana aplica su programa político, está representando los intereses políticos de una pequeña parte de la población. ¿A qué me refiero cuando me refiero a integrar? Me refiero a que, y esta está mi utopía maravillosa, y es que el Congreso o el Parlament representan diferentes niveles de conciencia. Lo que sería interesante
es que las leyes representasen a los diferentes niveles de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no fuese un partido que ha ganado el que aplica su programa, sino que en base a la representación de cada uno de ellos y por tanto a la representación social, las leyes quedasen matizadas para poderse aplicar de una forma en la que todo el mundo fuese un poco ganador y todo el mundo fuese un poco perdedor. Es decir, tener una mirada que incluya al máximo número de personas posibles. Yo sé que eso es una utopía. Mi abuelo fue el primer utópico en mi vida. Mi abuelo entraba y cuando iba a votar ponía todos los partidos en un sobre y me decía, sí, a ver si se ponen de acuerdo. Yo le decía, abuelo, pero si es que te van a considerar el voto nulo. Decía, bueno, yo a ver si alguno se da cuenta, ¿no? Entonces supongo que lo he recibido de allí, ¿no? Pero sí, quiero ser utópico. Y al final quiero sentir y tener la sensación que mi paso por este mundo, como mínimo, no lo empeoró. Como mínimo. Si puedo mejorar algo, aunque sea en mi entorno y las personas de mi entorno sigan mejorando y así crear una cadena, pues eso es lo que me gustaría con la Revolución Esmeralda. Tener la posibilidad de integrar no solo al resto de personas de la humanidad, sino sobre todo aquellas personas que piensan tan diferente a ti como para ponerte la piel de gallina. Esas son las más difíciles de integrar. Y ese es el movimiento desde la perspectiva de la revolución de la conciencia esmeralda. Eso no quiere decir que todas las ideas políticas valgan igual, obviamente. Eso no quiere decir que todos los valores sean iguales. Aquellos valores más profundos y más amplios, es decir, que más perspectivas incluyan, que más gente incluyan, van a ser mejores que aquellos que no las incluyan. Obviamente, una mirada que incluya a la mayoría de personas que viven en este mundo es mejor que una mirada racista o que una mirada homófoba o que una mirada clasista. Sin embargo, lo que sí me preguntaría es, cuando alguien tiene una mirada racista, ¿qué está sintiendo? ¿Está sintiendo que su seguridad puede estar entredicha, sea verdad o sea mentira? ¿Está teniendo una sensación de que pierde seguridad o está teniendo una necesidad de pertenencia determinada? Entonces, ¿de qué forma? Sin que eso excluya a otras personas, podemos ayudar a esa persona que se sienta segura y perteneciente en el espacio en el que está. No decirle que dice barbaridades, que tiene que cambiar, sino decirle, vale, ¿cuál es la necesidad de esa persona? ¿Cómo podemos abrazar esas necesidades y darle espacio a nuestra sociedad también a esas personas, independientemente de que la forma de resolver esas necesidades, como dañan a otras personas, no la aceptemos? Es decir, yo no voy a aceptar formas racistas, pero sí voy a aceptar a personas que tienen comentarios racistas para conocer qué es lo que están necesitando, qué es lo que están pidiendo. Y en base a eso, tratar de ayudarles a conseguir que sus necesidades queden cubiertas, al mismo tiempo que compasivamente y amorosamente les contamos que tal vez algún día puedan incluir a todas esas personas que ahora están excluyendo, porque desde la mirada etnocéntrica uno no tiene una perspectiva más allá de la segunda persona. Y no es que no quiera, es que no puede. ¿Qué quiere decir la Revolución Esmeralda? Pues quiere decir participar de la ampliación de tu propia conciencia individual para que luego se pueda ampliar la conciencia colectiva. Pero empieza por tu propia conciencia individual. Por eso yo hago cosas gratuitas como este vídeo, como mi newsletter en la que te puedes apuntar, como mis artículos de blog y también otras cosas en las que tengo el mal vicio de comer, de gustarme vivir y estas cosas, y por lo tanto también hago cosas en las que se pagan, como los cursos que hago, y hago cursos que hablan del desarrollo psicoespiritual para poderte trabajar a ti y también para usarlo profesionalmente, para liderar una empresa desde una mirada más holística o más esmeralda, y para tú también poder vivir de una forma más esmeralda y para que también puedas ayudar como psicólogo, como coach, a otras personas a conectar con su desarrollo psicoespiritual. Así que al final, la Revolución Esmeralda no es más que la revolución de la conciencia que estábamos esperando, que tiene que ver con incluir a toda la gente que podamos. No solo en la Revolución Esmeralda, sino sobre todo
en nuestro corazón, para que todo el mundo pueda tener espacio a Él. Porque no se trata de aplicar la reciprocidad en el sentido de si tú me dañas, yo ahora te quiero dañar. No, si tú me dañas, quiero descubrir desde qué dolor, herida o sufrimiento parte el motivo por el que me dañaste, para ayudarte a curar eso y que no quieras volver a dañarme. Porque si tú me dañas y yo te daño, siempre va a haber una vuelta. Si lo que yo busco en vez de igualdad es venganza, siempre habrá una segunda vuelta. Y después una tercera, y después una cuarta. Necesitamos olvidar parte del daño sufrido en el pasado a causa de niveles de conciencia poco desarrollados para empezar a abrazar una igualdad que no implique una segunda vuelta de violencia, una segunda, una tercera, una cuarta. Porque te aseguro que siempre que haya perdedores, va a haber una revuelta y una venganza. Necesitamos sentirnos todos un poco ganadores y un poco perdedores. Esta es mi carta a los Reyes Magos. ¿Te vienes? ¿Te unes a la Revolución Esmeralda? Yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Te abrazo.